Hola a todos. Muchas gracias por su apoyo. Espero que disfruten el episodio de hoy. Yo soy Ernesto Díaz, Ciudadano Z, y esto es Desde el Abismo. Comenzamos. Los medios de nuestro pasado nos reconfortan emocionalmente, pero también cumplen una necesidad: darnos la creencia de que las cosas estarán bien porque ya ha sido así antes. A día de hoy, todos hablamos del sentimiento de nostalgia que algo nos puede producir. Pero, ¿qué es realmente la nostalgia? Originalmente el término tenía un significado muy distinto al que usamos ahora. Fue acuñado por el médico suizo Johannes Hofer para describir el dolor que sentían los soldados al estar lejos de casa. Un dolor tan profundo que podía desencadenar síntomas físicos graves, enfermedades, depresión, incluso la muerte o el suicidio. En aquella época, los médicos no lo veían como un sentimiento, sino como una enfermedad, un trastorno. Con el paso del tiempo, ese concepto fue resignificado. Hoy usamos nostalgia para hablar de esa dulce y amarga añoranza por el pasado. Momentos que nos marcaron, recuerdos de una vida más sencilla, sin las responsabilidades de la adultez. Y esa emoción se ha convertido en una herramienta poderosa, especialmente en el marketing. Lo vemos constantemente: productos que nos devuelven a la infancia, objetos que no tuvimos, pero ahora sí podemos pagar. Juegos, series, películas, ropa, todo regresa, pero con el filtro rosado del recuerdo. Un ejemplo clarísimo está en los videojuegos. Capcom lo entendió muy bien con los remakes de Resident Evil y los convirtió en éxitos en ventas. Lo mismo ocurre con franquicias como Star Wars o Jurassic Park, que se reinventan para las nuevas generaciones, pero apelando a quienes crecieron con ellas, con resultados debatibles. La música también es un detonante poderoso. Canciones que en su momento nos parecían odiosas, ahora nos sacan una sonrisa o al menos un tarareo. Pero, ¿por qué sucede esto? La psicóloga Christine Irene Batcho, especialista en nostalgia, explica que con el paso del tiempo, nuestros recuerdos se distorsionan, los idealizamos, y esa idealización nos lleva a ver el pasado con más cariño del que tal vez merecía. Recordamos menos el dolor y más lo bueno. Eso hace que incluso lo que no nos gustaba tanto, hoy lo veamos con cierta ternura. Nos damos cuenta de que quizás no era tan grave, de que pudimos disfrutarlo más. Esto nos lleva a otra pregunta interesante: ¿por qué sentimos nostalgia por épocas que ni siquiera vivimos? La respuesta está en la tecnología y la hiperconectividad del nuevo milenio, la masificación de la información, las redes sociales, los dispositivos que se volvieron parte de nosotros. Irónicamente, lo que prometía conectarnos con todo el mundo también nos aisló. En ese contexto, surge una añoranza por el pasado, una idea de que antes todo era más simple. Pero cuidado, esa visión también es selectiva, porque una persona negra en los años 50 no vivió lo mismo que una persona blanca, y lo que para algunos fue una época dorada, para otros fue un tiempo de dolor, marginación o invisibilidad. A ese sentimiento de añoranza por un pasado no vivido se le llama anemoia, una nostalgia inventada, una fantasía. Nos guste o no, ese pasado ya no existe y no podemos traerlo de vuelta. La idea de este episodio surgió mientras escribía el guión anterior, donde hablábamos de rentar películas en los videocentros. Recordar ese proceso inevitablemente me trajo sensaciones que ya no están en la vida cotidiana. Llegar al lugar, ver los estantes llenos de películas, preguntar si estaba disponible la que querías, hablar con un encargado, recibir recomendaciones, cruzarte con otras personas buscando lo mismo que tú. Había algo especial en esa experiencia. Sí, hoy tenemos algo parecido con el streaming, pero la interacción humana se perdió, y con ella parte de la magia.
Antes, al rentar una película, sabías que tenías solo unos días para verla. Eso la hacía más especial. Hoy todo está al alcance, en cualquier momento, pero también se siente más frío, más distante, más solitario. La nostalgia no solo nos conecta con el pasado, también nos recuerda lo que hemos perdido en el presente. Y quizás, al entender eso, podamos valorar más lo que aún tenemos. Hay situaciones que innegablemente eran mejor en el pasado, cosas como la seguridad en un barrio o localidad, ya que la mayoría lamentablemente han empeorado gracias a la delincuencia, incluso a la misma imprudencia de las personas que viven ahí. ¿Por qué? Porque no sé si es idea mía o realmente si hay una alza en ese tipo de incidentes, pero hay más personas que conducen de forma descuidada hoy en día que antes. No sé a qué se deba, no sé si es el teléfono, no sé. Pero ya hay más posibilidades de ser atropellado siendo niño que antes. Entonces, eso nos lleva a contarles un poquito de una ocasión en que casi muero atropellado. Bueno, no morimos atropellados, pero por ahí va. Ahora les contaré. Y eso lo recuerdo porque fue después de Día de Reyes. Me habían traído a mí un patín del diablo o scooter, no sé cómo lo conozcan en otras partes. Déjenlo aquí en los comentarios, por favor. Pero, bueno, de entrada sí sería preguntar por qué le dicen patín del diablo. Pero bueno, el scooter que me habían traído no era un modelo pues para niños, entonces no tenía ningún motor, ningún freno, así como de bicicleta, nada. Era, si querías frenar, debías pisar con una como palanca que estaba sobre la llanta trasera y eso te hacía frenar. Entonces, con mi hermano, que me lleva 7 años de diferencia, eh, empezamos a usarlo para salir a la calle, la cual en esa calle de la casa de mis padres está de bajada, una pendiente algo pronunciada. No empezamos a aventarnos así como, sí, más rápido, más rápido, más rápido. Y una de esas tantas ideas fue, oye, ¿y si nos tomamos más impulso desde el final de la calle? Fue como, bueno. Mi madre, no sé si nos escuchó o nos vio, no sé, pero nos dijo, no lo hagan, eso es una muy mala idea. Y nosotros claramente no le hicimos caso. Entonces nos fuimos hasta el fondo de la calle, empezamos a tomar vuelo y nos subimos los dos al scooter. Entonces, pues el peso de dos chamacos, uno de 7 años y el otro de 14, pues hicieron que agarráramos una velocidad bastante, bastante potente. Y justo cuando íbamos a llegar al inicio de la calle, se metió un carro que pues como que tenía las intenciones de seguir avanzando y eso nos hizo pisar el freno, pero al momento de pisarlo era tanta la velocidad que al momento de bajar el pedal de la palanquita esta de metal, la llanta explotó, se reventó de lo rápido que iba. También eran llantas de nylon, bueno, como de silicona, entonces de plano se reventó en dos la llanta. Pero empezamos a perder el control y para no estrellarnos contra el carro, giramos hacia la derecha, donde había una coladera sumida. Entonces ahí hicimos como una especie de rampa y salimos volando. Fue, o sea, incluso a día de hoy yo lo recuerdo casi como si hubiera sido algo tipo Jackass, pero seguramente fue más chistoso porque son niños tontos. Caímos como de frente a otro carro estacionado, pero caímos con las rodillas. Entonces tanto mi hermano como yo, nos pelamos las rodillas y los codos y nos dimos un golpe casi de cara contra el carro estacionado.
que nos levantamos y muy valientemente solo recogimos el patín del diablo como chale, se rompió, y caminamos con la mayor dignidad posible hacia la casa. Y al entrar mi mamá nos vio y se empezó a reír. Dijo, bueno, no se rió, más bien se enojó. Fue les estoy diciendo que no hicieran eso. Ya ven, ya están todos golpeados, no sé qué. Y ya cuando entramos y cerramos la puerta y después de que nos empezó a regañar empezamos a llorar del dolor, porque sí nos habíamos pelado bastante. Entonces mamá empezó a reírse porque fue como, realmente solo se aguantaron las ganas de llorar en la calle para llegar aquí a llorar. Entonces fue como uno de esos momentos locochones de cosas que uno hace por impulso, por idiotez. Entonces, claramente ya con esta perspectiva de adulto, lo veo como algo sumamente peligroso, porque sí nos pudo pasar que cayéramos mal, que realmente nos atropellaran, etcétera, pero creo que parte de esa inocencia de niño, falta de conciencia, no sé cuál sería la expresión adecuada, pero te hace vivir esas experiencias que a día de hoy, pese a los riesgos que conllevó y que sí lo recuerdo como nos pudo haber ido peor, también lo recuerdo como una experiencia bonita, porque es de esas cosas que no van a volver a pasar dos veces. Y así fue. Pero bueno, ahora es el turno de ustedes. ¿Tienen algún recuerdo al que le tengan mucho cariño o que siempre que hablen de él les haga sonreír? Ya sea de algún familiar, de algún evento. Por favor, déjenlo aquí en los comentarios, estaré encantado de leerlos. Y puede que tu comentario aparezca en el siguiente video, como es el caso de Jules1709, que nos dice: bueno, quiero decir que, al igual que el primer capítulo del podcast, fue muy interesante y me sorprendí mucho de los datos que se dieron, ya que muchos de ellos no los conocía. Y bien, mi primer acercamiento con el mundo del terror fue por la película Vacaciones del Terror. A mi corta edad fue la película más terrorífica, pero en cuanto al mundo zombie, fue desde los videojuegos conocidos. La película de Vacaciones del Terror es una de esas joyas mexicanas, y no sé si no la han visto, por favor háganlo. Realmente esa muñeca podría vencer a Annabelle sin ningún problema. El siguiente comentario nos lo deja María José Gutiérrez Alarcón, que dice: mi primer acercamiento con el terror fue junto a mi mamá. Vimos Chucky y los payasos asesinos del espacio. La cosa es que yo solo tenía 4 años y estuve bien traumada, pero sigo amando el terror. De hecho, parte de todo hablando del terror, se han hecho investigaciones sobre el por qué nos gusta tanto el terror, y es porque es como esa parte de vivir una experiencia peligrosa pero en un entorno sumamente controlado. Es sentir la adrenalina, darse cuenta de lo peligroso de las cosas, pero gracias a este ambiente controlado es que lo podemos como de cierta forma minimizar para volverlo una experiencia agradable. Se han hecho investigaciones bastante interesantes, ahí después se las iré mencionando más a profundidad. Marco Emiliano Blanco Rivera, que dice: recuerdo que mi primer acercamiento con el horror fue por una maestra que nos contaba las creepypastas que estaban de moda en esos tiempos. Recuerdo que la que se me quedó fue la de No solo los perros lamen. La maestra las contaba como si fueran historias reales, y como era más chico, sí me traumaron varias. Después supe de las creepypastas y me fascinaron. Esta historia de No solo los perros lamen, si bien se popularizó como creepypasta por ahí del 2009, 2011, sí es una leyenda urbana de más tiempo para atrás. O sea, yo la escuché cuando yo iba en primaria y pues en ese entonces todavía no surgían las creepypastas como tal. Entonces sí la escuché más como leyenda urbana, cuento de terror, etc. Y sí son como de esas historias que dices, uy, no voy a estirar la mano. De hecho, como parte de esos miedos de esa época, no sé si los recuerdan, era el no voy a dejar mis pies destapados o colgando de la cama porque algo me va a jalar.
Entonces como que ocuparon muy bien este temor, a veces inconsciente, de que algo te va a jalar el pie. Entonces usaron muy bien esa parte para esta historia. Bien, en la descripción del video te dejaré las fuentes de información que usé para este video, sobre las cosas relacionadas al origen de la palabra de nostalgia y pues algunas cosas más que se han dicho al respecto. Eso sería todo por mi parte. Gracias por hacer este viaje conmigo. Yo soy Ernesto Díaz, Ciudadano Z, y esto fue Desde el Abismo. Hasta la próxima. Recuerda que si quieres dejar algún tema o sugerir algún cambio, poner alguna pregunta, etcétera, lo puedes hacer aquí abajo en los comentarios. Nos vemos en la siguiente. ¡Chao!